Dios le bendiga de una manera especial. Dios le bendiga, amada Iglesia de Jesucristo. Dios le bendiga. Le habla su hermana Denise Valerio, desde aquí de Casa de Jehová Restauración, alcanzando las vidas. Bendito sea el Señor. Amada Iglesia de Jesucristo y amigo que me va a saber y que me va a escuchar, bendito sea el Señor. En esta noche vengo con un tema, y este tema lo quiero tratar a la luz de las Escrituras. No a lo que yo pienso, no a lo que piensa la otra persona. Vámonos a la luz de la Escritura. La iglesia tiene dones, los dones de ministerio de la iglesia. Y entre eso está el apóstol, bendito sea el Señor, profeta, evangelista, pastores y maestros. Bendito sea el Señor. Pero en esta noche exclusivamente quiero hablarte de profetas. Bendito sea el Señor. Ya que hay un escándalo que si fulano es profeta, que si no es profeta, que si ya vino, que si ya no voy. Hermano, creo que como personas espirituales maduras, la iglesia de Jesucristo tiene que atender estas clases de temas, no a lo que yo creo, no a lo que yo me imagino, no a lo que yo supongo o a lo que me venga un pensamiento a mi cabeza. Creo que un hijo de Dios, un creyente de Dios, cada tema tiene que saberlo manejar a la luz de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque muchas personas ven esto y muchas personas andan confundidas, inclusive en el mismo pueblo de Dios. Bendito sea el Señor. ¿Y sabe por qué andan confundidos? Porque no examinan las Escrituras. Porque la palabra de Dios está ahí. Bendito sea el Señor. Y con un corazón humilde y dejándonos dirigir por ¿quién? Por el Espíritu Santo. El Espíritu de verdad. Dijo Jesús antes de subir a los cielos, oró al Padre en Juan 17 y dijo, santifícalo en tu verdad. Bendito sea el Señor. Y en Juan el capítulo 14, del verso 15 en adelante, el Señor dijo que no nos iba a dejar solo, que iba a mandar al Consolador, al Espíritu Santo. Los apóstoles, los discípulos, cuando el maestro estaba, le hablaba muchas cosas que ellos no entendieron. Mas ellos lo entendieron, bendito sea el Señor, cuando el Espíritu Santo estuvo con ellos. Vamos a ver si el teléfono se me queda ahí. Yo quiero que examinemos el tema de profetas, pero a la luz de la Escritura. Todos los textos no los voy a leer. Voy a leer algunos. Y lo que no vaya a leer, lo voy a decir para que usted lo vaya escribiendo y lo escriba. Hermano, un creyente de nuestro Señor Jesucristo, bendito sea el Señor, tiene que saber manejar la palabra. Y eso es bíblico. Cuando nosotros vamos, bendito sea el Señor, a 2 de Timoteo, gloria a Dios, el capítulo 2, me voy a poner mi lente, amada Iglesia de Jesucristo. En el verso 15, bajo la comunión del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, esto es Pablo hablándole a Timoteo, le dijo, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Entonces, vámonos a la luz de la Escritura, acerca de lo que es un profeta. Bendito sea el Señor. Amén. Porque hay mucha turbulencia en el pueblo de Dios y no debería de ser así. Tenemos la palabra a nuestras manos.
Es que mucho no nos gusta sentarnos, examinar, escudriñar las escrituras como hacía el pueblo de Tesalónica, que ellos examinaban las escrituras. Un siervo de Dios, un hijo de Dios. Mire, usted no necesita tener un título para usted aprender las escrituras. Bendito sea el Señor. Amén. ¿Está ahí? Profetas. Padre, vamos a una oración primeramente. Padre, tú que moras en las alturas, te damos las gracias esta hora. Oh Jehová, tú que habitas en los cielos, mi Dios. Tú eres el Todopoderoso. Tú eres el gran yo soy. Bendito sea tu nombre. Ay, santo, siento su presencia. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, yo te pido esta hora que tu nombre sea santificado, que tu nombre sea glorificado, Padre. Y que todas aquellas personas, Padre, que van a escuchar y ver este video, Padre, aquellos que tú vas a elegir, o aquellos, Padre, que tú vas a inquietar para que vea este video, Padre, puedan entender lo que se va a hablar en esta noche. Padre, tu palabra, la Santa Biblia. Tú eres que le va a ascender y va a socataba. Tú eres que le va a sutu, mamá sajalaya que taba. En el nombre poderoso de Jesús. Oh Jehová de los ejércitos, tú eres el gran yo soy. Tú eres el mejor maestro en el nombre de Jesús. Enséñanos, Señor. Queremos aprender a la luz de las Escrituras, a la luz de tu palabra, Padre. Estamos aquí con un corazón dispuesto para aprender. Estamos aquí, Señor, con un corazón lleno de humildad. Porque para uno aceptar tu palabra tiene que ser humilde, Señor. Como dijo tu Hijo Jesucristo, aprende de mí que soy manso y humilde de corazón. Y vas a para tu gloria y para tu honra. En el nombre de Jesús. Amén. Ok, amada iglesia de Jesucristo, vámonos a la luz de la Escritura. Primeramente, Efesios, el capítulo 4, el verso 11, dice, bajo la comunión del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, y a otros evangelistas, y a otros pastores y maestros. Aleluya. Pero en esta noche te quiero hablar de profetas. Bendito sea el Señor. Los profetas eran creyentes que hablaban bajo el impulso directo del Espíritu Santo en el nombre de Dios, y cuyo principal interés era la vida y la pureza espiritual de la iglesia. Repito, los profetas eran creyentes que hablaban bajo el impulso directo del Espíritu Santo en el nombre de Dios, y cuyo principal interés era la vida y la pureza espiritual de la iglesia. Bajo el nuevo pacto, el Espíritu Santo lo designó y capacitó para transmitir un mensaje de Dios a su pueblo. Vamos a ver Hechos capítulo 2. Hechos capítulo 2. Vamos a leer Hechos. Ay, yo siento su presencia. Siento la presencia de mi Padre. Gracias, Señor. Vamos a leer Hechos capítulo 2, verso 17. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Vamos a leer el capítulo 4 de Hechos, verso 8. Dice, entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, le dijo, gobernante del pueblo y anciano de Israel. Verso 21, capítulo 21, verso 4. 21, Hechos 21, verso 4.
Y hallados los discípulos, nos quedamos allí 7 días y ellos decían a Pablo por el Espíritu que no se fuese de Jerusalén. Aleluya. Gloria a Dios. Entonces, bajo el nuevo pacto del Espíritu Santo, lo designó y capacitó para transmitir un mensaje de Dios a su pueblo. Leí Hechos capítulo 2, verso 17, Hechos capítulo 4, verso 8, Hechos capítulo 21, verso 4. Bendito Dios. Vamos 5 puntos a analizar. Primer punto. Se precisa de la base de los profetas del Antiguo Testamento para comprender el ministerio profético en la iglesia primitiva. Su tarea principal era dar un mensaje de Dios por medio del Espíritu a fin de alentar al pueblo de Dios a permanecer fiel a la relación del pacto. A veces también predecían el futuro como el Espíritu se lo revelaba. Cristo y los apóstoles sirven de ejemplo del ideal del Antiguo Testamento. Vamos a ver, Hechos capítulo 3. Estamos bajo el tema lo que es un profeta, a la luz de la Escritura. Hechos 3, verso 22 y 23, dice: porque Moisés dijo a los padres: el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos como a mí. A él oíste en todas las cosas que os hablé, y toda alma que no oiga a aquel profeta será desgarrada del pueblo. Vamos a leer también Hechos 13. Bendito sea el Señor. Wow, qué presencia. Verso 1 y 2. Había entonces la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón, el que se llamaba Nique, Lucio de Cirene, Manaén, que se había criado junto con Herodes, el tetrarca, y Saulo. Ministrando esto al Señor y ayunando, dijo al Espíritu Santo: apártame a Bernabé y a Saulo para la obra a que lo es llamado. Entonces vemos, primer punto, se precisa de la base de los profetas del Antiguo Testamento para comprender el ministerio profético en la iglesia primitiva. Amén. Y le leí Hechos capítulo 3, verso 22 y verso 23. Y Hechos 13, verso 1 y verso 2. Ahora, vámonos al segundo punto. Los profetas funcionaban dentro de la iglesia del Nuevo Testamento de la siguiente manera. A. Eran proclamadores e intérpretes de la palabra de Dios, lleno del Espíritu Santo, llamado por Dios para exhortar, animar, edificar y consolar. Hechos, el capítulo 2, del verso 14 al verso 36. Hechos, capítulo 3, del verso 12 al verso 26. Y Primera de Corintios, capítulo 12, verso 10. Primera de Corintios, capítulo 14, verso 3. B. Debían ejercer el don de profecía. C. A veces eran videntes, como dice Primera de Crónica, capítulo 29, verso 29. Que predecedían el futuro, Hechos 11, 28. Y Hechos 21, verso 10 y verso 11. D. Los profetas del Antiguo Testamento
del Nuevo Testamento tenía la misión de poner al descubierto el pecado, proclamar la justicia, advertir el juicio venidero y combatir la carnalidad y la tibieza entre el pueblo de Dios. Y esto está en Lucas, capítulo 1. Vamos a leerlo. Como le dije, no le voy a leer todos los textos, sino que lo que no vaya a leer, se lo voy a leer al pasito para que usted lo busque. Lucas, capítulo 1, del verso 14 al 17. Y tendrán gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento. Porque será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor, Dios de ellos, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones, los padres a los hijos, y a los rebeldes y a los prudentes de los justos, para preparar el Señor un pueblo bien dispuesto. Este es el anuncio. Ay, santo. Perdón. Este es el anuncio. Bendito sea el Señor. De el nacimiento del Juan del Bautista. Vamos a seguir. Vamos a seguir. Oiga esto. Estamos estudiando a la luz de la Escritura qué es un profeta. Voy a una vez más a mencionar. Los profetas funcionaban dentro de la iglesia en el Nuevo Testamento de la siguiente manera. A. Eran proclamadores e interpretar la palabra de Dios lleno del Espíritu, llamado por Dios para exhortar, para animar, para edificar y consolar. ¿Dónde usted encuentra Hechos? Se está por ahí la señal. ¿Dónde usted encuentra esto? En Hechos, capítulo 2, verso 14, al verso 36. Hechos, capítulo 3, verso 12 al verso 26. Y Primera de Corintios, capítulo 12, verso 10. Primera de Corintios, capítulo 14, verso 3. Ahora, debían de ejercer el don de profecía. A veces eran evidentes, como dice Primera de Crónica, capítulo 29, verso 29, que predecían el futuro. Hechos 11, verso 28, Hechos 21, verso 10 al 11. D. Como los profetas del Antiguo Testamento, los del Nuevo Testamento tenían la misión de poner al descubierto el pecado, proclamar la justicia, advertir el juicio venidero y combatir la carnalidad y la tibieza entre el pueblo de Dios. Y eso lo vemos en Lucas capítulo 1, verso 14 al verso 17, que ahí se estaba hablando del nacimiento de Juan el Bautista. Ok. Debido a su mensaje de justicia, los profetas y su ministerio pueden esperar el rechazo de muchas personas de la iglesia durante los tiempos de tibieza y apostasía. Pero óigame esto, mire por qué que un profeta de Dios es rechazado en este tiempo que estamos viviendo, en tiempo de apostasía y en tiempo de tibieza. ¿Por qué? Porque un profeta de Dios, bendito sea el Señor, está primeramente lleno del Espíritu Santo para exhortar, animar y consolar a la iglesia. Segundo, bendito sea el Señor, esta clase de profeta de hoy día, de lo que estoy hablando, un profeta de Dios, amén, denuncia el pecado, proclama la justicia, advierte del juicio venidero y combate la carnalidad y la tibieza entre el pueblo de Dios. Debido al mensaje de justicia,
Eja, ta, cojaba. Oiga bien, debido al mensaje de justicia, los profetas y su ministerio pueden esperar el rechazo de muchas personas de la iglesia durante los tiempos de tibieza y apostasía. Pero es debido a esto. ¿Usted está oyendo bien? ¿Usted está escuchando? Vamos una vez. Debido a su mensaje de justicia, los profetas pueden esperar rechazo de muchas personas de la iglesia durante el tiempo de tibieza y apostasía. Vamos a seguir. 3. El carácter, la obligación, el deseo y la capacidad del profeta comprenden a el celo por la pureza de la iglesia. Léase Juan 17, verso 15 al 17. Primera de Corintios, capítulo 6, del verso 9 al 11. Gálatas 5, 22 al 25. B. La profunda sensibilidad ante el mal y la capacidad para identificar, definir y aborrecer la injusticia. Estoy hablando del carácter de un profeta de estos tiempos, según las escrituras. Amén. El carácter, la obligación, el deseo y la capacidad del profeta comprende a celo por la pureza de la iglesia. Porque es que un profeta tiene el oído de él en el cielo y la boca aquí. Y lo que Jehová le dice, lo que él va a hablar, aunque el pueblo no le guste, aunque el pueblo se sienta que le esté explotando los oídos. Cuando un profeta de Dios está denunciando el pecado, bendito sea el Señor, y está proclamando la justicia y advirtiendo del juicio venidero y combatir la carnalidad y la tibieza entre el pueblo de Dios, que usted no piense, que usted piensa que a ese profeta le van a dar aplauso. No. Pero usted está oyendo por qué. Que ese profeta va a sufrir. Estoy tratando de poner esto, Dios mío. Padre, dame la victoria. En el nombre de Jesús. Vamos a ver si ahí voy a poder. Oh, Jehová, dame la victoria en esto. Déjame coger la foto de mi esposo. Ahí si el Señor me da la victoria en esto. Amén. Ahora sí. Esto está buenísimo, hermano. A la luz de la Escritura. Estamos ahora hablando de un carácter de un profeta. El carácter, la obligación, el deseo y la capacidad del profeta comprende a el celo por la pureza de la iglesia. Vamos a ver Juan 17. Juan 17, versos 15 al 17. No ruego que los quite del mundo, sino que los guarde del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalo en tu verdad. Tu palabra es verdad. O sea, que un profeta de Dios no es del mundo. Comprende que es un peregrino en esta tierra. También, Primera de Corintios, el capítulo 6, del verso 9 al 11. Gálatas 5, verso del 22 al 25. Ve, la profunda sensibilidad ante el mal y la capacidad para identificar, definir y aborrecer la injusticia. Romanos 12, 9. Hebreos 1, 9. C. La aguzada comprensión del peligro de las falsas enseñanzas. Mateo 7, verso 15, verso 24, verso 15. Mateo 24,
verso 11, verso 24, Gálatas 1, verso 9. Santo eres, Señor. Aleluya. Santo Señor, danos la victoria en este tema. Yo siento un fuego del Espíritu Santo tan lindo. Aleluya. Seguimos. La aguzada comprensión del peligro de la falsa enseñanza. Mateo, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Mateo 7, verso 15, verso 24. Capítulo 24 de Mateo, verso 11, verso 24. Gálatas 1, verso 1. Capítulo 1, verso 9. Segunda de Corintios, capítulo 11, de verso 12 al 15. D. La inminente dependencia de la palabra de Dios para confirmar el mensaje del profeta. Lucas 4, del verso 17 al 19. Primera de Corintios 15, verso 3 y verso 4. Según de Timoteo, capítulo 3, verso 16. El interés por el éxito espiritual del reino de Dios y la participación de los sentimientos de Dios. Mateo 21,